menos Diana Gómez haciendo su trabajo, le interrumpen, insisto, no era el primer enlace, ya tenía un par más que había intentado transmitir. Va con un camarógrafo y está desempeñando su labor, está informando, y se puede no estar de acuerdo, por supuesto, y se puede acompañar, compartir la causa incluso que los propios estudiantes abanderan. Lo que no se puede es, uno, tratar de silenciar a otra persona, y dos, hacer o creer que se puede hacer que todos piensen igual. Hay que respetar las opiniones de todos. Y aquí hemos desde hace 2 meses prácticamente hablado de este tema y lo seguiremos haciendo. Hace 8 días lo conversábamos en esta mesa y hoy volveremos al tema. Lucy Bravo, ¿cómo estás, Lucy? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Mejor que la América, al parecer. Sí, mejor la América, que va perdiendo. Arturo Dama, Arturo. Lucy, Manuel, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un tema relevante. Lo platicábamos la semana pasada. Déjenme compartirles. A ver, nos enviaron una carta, un comunicado. Es un comunicado público que digamos, algunos estudiantes, no sabemos cuántos son, hacen un posicionamiento, estudiantes del Politécnico, de la Escuela Superior de Turismo, les dicen a ustedes, por cierto, porque platicamos de esto la semana pasada, que se les tachó a los estudiantes que están en labores, así le llaman ellos, en labores y apoyo del paro académico, como secuestradores y holgazanes, siendo que lo que hacemos es una labor social, así le califican, una labor social para el futuro educativo de las instituciones en el país. En este caso hablamos, dicen personalmente, por el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, nos dicen varias cosas más, no muy halagadoras a cada uno de nosotros. En fin, lo que es un hecho es que hay varias escuelas, hay varios planteles educativos que están cerrados, que están tomados o que están secuestrados desde hace prácticamente 2 meses, y la situación no cambia y se ve difícil una salida. Noche a noche reportamos el número de escuelas, de colegios, de institutos tomados y no baja. Realmente no cambia, Carlos, la situación. ¿Cómo lo ves? Bueno, no cambia porque yo veo que los estudiantes que están en este paro no quieren que cambie, ¿no? Ahí en esta carta que nos hicieron favor de enviar, mencionan que estamos emitiendo opiniones en esta mesa sin juicio, en la mesa que tuvimos hace una semana, ¿no? Sí. El miércoles pasado. Y yo creo que no es así. Más bien pienso que yo, por ejemplo, ¿no?, lo que dije en aquel momento, y ahora lo reitero, habiendo leído el pliego petitorio, que aquí lo tengo, ¿no?, de los estudiantes del Politécnico Nacional, y las respuestas a cada uno de los puntos de parte de la dirección del Politécnico Nacional, pues la verdad es que en todo prácticamente les están diciendo: se acepta la demanda, se acepta la solicitud, se instruye a tal secretariado, se instruye a tal organismo interno del Politécnico a atender en máximo 5 días, 10 días, es decir, uno tras otro. Aquí lo podemos ver, los temas de acoso, los temas de seguridad, los temas de gobernanza académica y tal. En todo, el director general está diciendo: lo vamos a atender. Lo cual te diría, en una cabeza razonable, pues se está avanzando. Pero pareciera ser que, a pesar de que la oferta es aceptar todo, prácticamente lo que demandan los estudiantes del paro, pues del otro lado, del lado de los comités estudiantiles, no quieren ni siquiera escuchar que se acepta, y para darle solución, pues levantar estas huelgas, estos paros. Entonces a mí me parece, sí, muy lamentable, y reitero mi posición, porque leí lo que leí, y lo que dicen los estudiantes y lo que dice la directiva es que yo creo que ahí hay pues algo más que holgazanería, que fue lo que dije la semana pasada, y lo reitero, pero no nada más eso, hay mala voluntad, porque ahí está la respuesta positiva de la directiva del Politécnico, y los estudiantes no quieren, porque ahora dicen no se fían de la dirección del Politécnico. Pues yo creo que estamos ante una cerrazón total de parte de este tipo de comités. Que además hemos visto, dame un segundo, Arturo, porque además hemos visto que son muy pocos los estudiantes que están en algunas de estas escuelas. Hemos visto incluso que hay escuelas tomadas en donde no hay estudiantes, donde no hay más que unas cadenas, en donde hay unas mantas, pero personas no están. Y hemos platicado que también tienen miedo algunos estudiantes, con algunos de ellos, que nos dicen: es que nosotros queremos estudiar. De por sí estuvieron fuera de las aulas 1 año, año y medio, 2 años por la pandemia, y ahora toman otra vez, Arturo, las instalaciones y no les dejan ir a clases. Manuel, a ver, nosotros estudiantes demandamos esto. La autoridad dice: se va a atender, tienen razón, y en
pliego petitorio hay muchas cosas que tienen razón, poner fin al acoso sexual, todo esto. Lo decías tú la semana tener pasada. Instalaciones dignas, etcétera, etcétera. Las autoridades dicen, de acuerdo, lo vamos a atender, y ahora los estudiantes dicen, no, es que no confiamos en las autoridades. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pedir la destitución de estas autoridades para que pongan otras, y entonces ya pues está escalando las exigencias de los estudiantes, ¿no? Y aquí la pregunta que yo hice hace 8 días y que repito hoy es, a ver, ¿esto es realmente un movimiento nada más estudiantil de los estudiantes que quieren que se corrijan excesos y defectos en la UNAM y en el Poli, o hay alguien detrás de esto que está moviendo a los estudiantes para escalar el conflicto? Vayamos a saber con qué fines, ¿no? Sin duda. Lucy. Sí, bueno, creo que al final resulta pues paradójico que precisamente veamos pues un fenómeno similar en pues ambas casas de estudio, y eso justo nos lleva a cuestionarnos realmente qué es lo que podría estar detrás de este tipo de movimientos, porque realmente si uno, justo como hicimos desde la vez pasada, desde la semana pasada, se sienta a revisar todos y cada uno de los puntos del pliego petitorio, nadie está cuestionando la legitimidad de las exigencias de los estudiantes. Son reclamos completamente legítimos, entendibles y, al contrario, preocupantes si es realmente pues parte de lo que está ocurriendo al día de hoy, ¿no? Cuestiones como casos de impunidad, en cuestiones como abuso sexual, etcétera. Pero de lo que estábamos hablando precisamente, y que también reitero, al menos en esta ocasión mi postura es que nos habla de un problema que va más allá, un problema sistémico, donde claramente este tipo de movimientos, y que no son los primeros y que suceden de manera recurrente, hay una cuestión sintomática, una cuestión de un sistema que no está funcionando, un esquema de diálogo que no se presta precisamente para, de alguna manera, tener como válvulas de escape para estas tensiones que eventualmente van a surgir, como puede ocurrir en cualquier organismo y sobre todo en una institución educativa. Pero en el caso particular de estos paros, sí llama la atención, uno, lo que tú mencionabas, que ocurre precisamente en el momento en el que se regresa a las clases presenciales, y eso es una de las principales inquietudes, donde los estudiantes mencionan que pues hubo negligencia por parte de las autoridades, que no hubo presupuesto, no hubo mantenimiento, y peor aún, hubo un mal manejo, digamos, de los recursos, en el sentido de que no hay planta docente suficiente, y entonces hay un tema ahí de la demanda, digamos, estudiantil que no está siendo correspondida por parte de las instituciones educativas, es decir, no hay cupo, y esto lo hemos escuchado ya muchas veces antes. Bueno, yo incluso estudié en la UNAM y también lo padecí en su momento, pero son, digamos, problemáticas a las que de alguna manera incluso nos llegamos a acostumbrar, y que ojalá, digamos, esto ayudara a que esto se resolviera, pero la realidad es que no. A mí que alguien me explique cómo el vandalismo al teatro Javier Barros, exacto, sí, sí. ¿Qué hora es Che Guevara? No, me refiero al caso específico de la FES Acatlán, justo esta semana, que también... Lo liberaron, pero lo vandalizaron. Sí, se liberaron imágenes de lo que realmente ocurrió y está completamente vandalizado, y a partir de ese momento levantan el paro y dicen, bueno, ya terminamos, ahora vamos a paro activo, que es una especie como de híbrido, en donde los alumnos se tienen que poner de acuerdo con los profesores, y entonces ellos solitos acudir a clases, pero no pueden intervenir las autoridades universitarias. Entonces entran, digamos, en una especie de, pues sí, o sea, de espiral, en donde claramente es un diálogo de sordos, y que no se llega absolutamente nada, y todos, absolutamente todos pierden. A mí me preocupa que pudiéramos estar ante un fenómeno en donde los grupos que están detrás de estos movimientos estudiantiles, o no sé si pseudo estudiantiles, realmente quieren establecer lo que podría parecer un gobierno paralelo a las instituciones, tanto al Politécnico como a la UNAM. Y en el pliego petitorio, aunque yo creo que sí hay muchas temas atendibles, quizá diferiría un poco de esta visión, en cuanto yo no estoy seguro que el 100% de lo que están solicitando sea algo que se debería atender. No soy autoridad del Politécnico, no soy autoridad de la UNAM, pero sí creo que de pronto hay algunas exigencias en donde, por ejemplo, aquí dice hay que
aplicar auditorías a todas las unidades académicas, cuyos resultados deberán ser dados a conocer a la comunidad, a la par de que se toman acciones en contra de quienes hayan incurrido en uso indebido de recursos. Evidentemente el uso indebido de recursos pues hay que castigarlo, pero yo no sé si eso es algo, en primer lugar, que ya exista, ¿no? Ahí está la respuesta también positiva del director del Politécnico, pero más allá de eso, un estudiante, y en la carta que nos envían, pues yo quisiera leer que nos digan, quiero estudiar, quiero prepararme, quiero que me capaciten, quiero que me entrenen para mi futuro profesional, quiero avanzar en mi tira de materias, quiero leer, quiero presentar exámenes, quiero capacitarme, quiero habilitarme para mi vida de retos profesional que viene hacia el futuro. No un pliego que incluye este tipo de cosas en donde, a ver, pongan auditorías a todos, a ver si aquí alguien incumple. Oye, eso es algo del gobierno, pues sí, de la institución. Y si el gobierno, es un delito, ya está penado. Sí, eso, y si el gobierno de la institución, la directiva del Politécnico dice, oye, aquí hay un profesor que se pasó de listo, pues que lo castigue, pues esa es chamba del director, como en cualquier organización, empresa o institución gubernamental o pública. Pero aquí los estudiantes, en algunos puntos del pliego, de pronto se ponen así como en, pues aquí vamos a cogobernar, o vamos a gobernar en paralelo con ustedes, y si no está bien gobernada la cosa y no nos satisface, pues la cosa seguirá en paro. Eso me parece peligroso. Sí es cierto que hay muchos temas totalmente atendibles, pero yo creo que sí hay otros en donde se muestran estos visos de que quieren algo más. Y que no tiene nada que ver con la vida del estudiante. Como se debería tener buenos salones en buen estado, con el material, profesores que respeten a los alumnos, todo eso. Pero lo que dice Carlos, pues también tiene toda la razón, ¿no? A ver, eso ya sobrepasa las demandas, considero yo, legítimas que podría ser un alumno. Eso ya tiene que ver con el gobierno de cada institución y depende de las autoridades, ¿no? Sí, me preocupa que no haya menciones más nutridas, digamos, o más vehementes en el sentido de quiero estudiar, ¿no? Sí. Creo que un estudiante lo que quiere es, pues quiero estudiar, como un trabajador, pues quiero los insumos para trabajar, ¿no? Pero sí se ve que hay algo que rebasa lo que podría ser, pues, la estricta demanda de lo que es un estudiante en el aula. Se presta la sospecha y levanta más de una ceja, lo decías, Lucy, el que confluyan, digamos, tantos paros de manera simultánea en tantas escuelas. Es decir, el que sea la universidad y el Politécnico al mismo tiempo, el que estemos con la sucesión en rectoría a la vuelta de la esquina, el que las autoridades les estén dando salida a las peticiones, concediendo varias de ellas y que eso no sea motivo suficiente, el que haya votaciones dentro de algunos planteles educativos en donde la mayoría se opone al cierre, se opone al paro y aún así unos pocos toman la instalación, toman el colegio, toman el plantel y se imponen por la fuerza, y que tampoco haya una autoridad académica, una autoridad estudiantil para ponerse al lado de la mayoría que quiere estudiar, la mayoría que va a tener esos retos laborales a la vuelta de la esquina y que no está teniendo hoy ni la preparación, ni está teniendo como prioridad su educación para salir a competir en un mercado laboral en el que cada día que pasa están perdiendo ventajas o ahora tendrán desventajas competitivas con respecto a quienes están en otras instituciones. Y que sobre todo no hay que perder de vista que también están pasando a afectar a alumnos que apenas, digamos, son de nuevo ingreso o que incluso, por ejemplo, pues llegaron a vivir su época universitaria en plena pandemia, ¿no? Y entonces imagínate también como estudiante universitario el presentarte finalmente a tu primer día de clases presenciales y que al mes prácticamente se vayan a paro. Y me llamaba la atención porque justo estaba escuchando una entrevista por parte de algunos alumnos que forman parte de lo que ellos se llaman la Coordinadora de Resistencia Politécnica, que agrupa, digamos, a muchas de estas escuelas que están en paro. Y ellos mencionaban que sí hay divisiones y que sí hay alumnos que efectivamente no apoyan el paro y que quieren asistir a clases, pero que ellos están haciendo una labor de crear conciencia, digamos, de estos problemas que están tratando de resolver. Labor social, dicen ellos que están exactamente. Haciendo. Y eso me llamó muchísimo la atención porque creo que justo es parte de esto que nosotros aquí poníamos sobre la mesa, de la realidad de que evidentemente va a haber estudiantes que no van a estar de acuerdo con un paro de labores, que quieren asistir a clases, que quieren simplemente pues llevar a cabo su actividad académica. Y creo que tampoco podemos perder de vista en el caso específico de la UNAM que esto también es un termómetro, digamos, político del proceso de sucesión del rector, al cual pues estaríamos entrando, digamos, de lleno dentro del próximo año y medio, y que no es nada menor lo que está en juego. Claramente
hay un tema ahí de influencia política muy importante que tiene que ver con, sí, los estudiantes, es una planta de al menos 400,000 estudiantes, pero también está en juego el presupuesto que se podría otorgar, ¿no?, a nivel nacional, etcétera, además de, por supuesto, la influencia política e intelectual y demás por todo lo que representa. Pero a ver, a mí que alguien me explique cómo es labor social cerrar una escuela. Es que no lo entiendo. O ¿cómo le llamamos a quienes toman por la fuerza una instalación que no les pertenece e impiden el acceso a los académicos, a los administrativos y a los estudiantes? Incluso Manuel dice ahí en la carta que ellos están vigilando, ¿no? Que esto, no quieren revelar el número de los que están vigilando, que la cosa sigue ahí resguardada, las instalaciones y tal, por, dicen, temas de seguridad. No obstante, pues no entendemos cuál es el tema de seguridad al cual se están enfrentando. Si son 50, es que les van a hacer algo a su seguridad física, si son 100 no, vaya, no queda claro ni cuántos son, ni quiénes, ni tal, no hay un nombre, ¿no? Ahí ni siquiera. Y yo creo que a mí un tema que me preocupa particularmente de México como país que tiene ese tipo de expresiones es que no creo que deberíamos de acostumbrarnos a tener en los paros estudiantiles un mecanismo de solución a problemáticas que en todo el mundo existen, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener una beca para poder estudiar en una universidad estatal de los Estados Unidos y ahí lo que puedo yo percibir como recuerdo y ahora mismo pues veo, no es normal que los estudiantes cierren las universidades por meses por alguna problemática, y todas las universidades estatales, las privadas, las no, todas en Estados Unidos tienen problemáticas muy severas y no encuentran en eso el mecanismo para resolver. Pero ahora, Carlos, lo que es más anormal es que no haya una autoridad gubernamental que libere las instalaciones, que restituya el orden. Eso es lo que es verdaderamente más anormal. Ya es anormal que un grupo de estudiantes, en su derecho o no, legítimas demandas o no, cierren universidades, porque atentas en contra de la libertad para trabajar de los profesores, de los que quieren estudiar, etcétera, etcétera. Pero lo que es más anormal es la autoridad. Pues hombre, sigue cruzada de brazos a ver cuánto dura esto. Probablemente esto se vaya a extender más, tal y como yo veo hasta hoy. Habrá que ver qué pasa mañana. Todo este asunto, pues todo indica que esto se va a extender más, porque si ya les están diciendo a los del Poli, estamos de acuerdo, les vamos a ir concediendo lo que están pidiendo, y dicen, no, es que ahora no confiamos en las autoridades, bueno, pues esto se va a extender. Pero, ¿y la autoridad dónde está? Y los siguientes cambien a las autoridades hasta que el que quede como autoridad me satisfaga como... O lo ponga yo. Ocurrió en 2016 también en el Politécnico en su momento. En eso derivó y ya. Sin duda. Ahora, ¿qué tiene derecho? A ver, decías los derechos. ¿A qué tiene derecho por supuesto, un profesor a impartir clases? Le pagan por ello y, me entiendo, siguen cobrando, pero un estudiante, un joven que está pensando en su futuro, que está pensando en el mercado laboral, que tiene, con mucho esfuerzo, probablemente algunos de ellos, tiene un deseo de superarse, claro, de estudiar. A ver, el derecho del estudiante es que se le den las clases, que se le dé la formación de la que hablaba Carlos, que necesita para su futuro profesional. Ese es el derecho, ¿no? Y aquí quienes toman las instalaciones, quienes impiden dar clase, pues están violando el derecho de todos los demás, que son mayoría, que sí quieren que las cosas sigan caminando, y buscar a ver otras alternativas para solucionar estos problemas. ¿Por qué aquí hay un problema? Y inmediatamente la solución tan creativa de nos vamos a huelga, el paro, cerramos, secuestramos, aunque digan que no, ¿verdad? Pero eso en los hechos está pasando. Yo diría también que hay otro tema, que en México pues está esta idea de que las universidades son un termómetro de la preocupación y de las problemáticas de la sociedad. En alguna medida sí lo son, pero este no es un problema de todo el país, de todas las universidades, de todos los jóvenes de 18 a 22 años, no. Es un problema focalizado en dos grandes, muy importantes instituciones del país que están siendo secuestradas por grupos de intereses. En el Valle de México, Además, las dos, diría yo, más importantes. Sí, la UNAM y el Poli, ¿no? Y en el Valle de México. En el Valle de México, todas. Bueno, aunque la de Querétaro también está. Ya se está sumando. Bueno. Lucy, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Manuel. Arturo Dam. Carlos. Gracias por vernos. Hasta mañana, que nos encontramos. Pásenla muy bien.